Gracias por la asistencia, que sé que tenéis todos muchas actividades, especialmente por la coincidencia inesperada que hemos tenido con Presura en Chihuahua mañana pasado, con lo cual alguno tendrá que estar haciendo pluralidad de actividades, estar aquí, estar allí, el ayuntamiento, las responsabilidades laborales y demás, con lo cual agradecer la asistencia, agradecer a Salomón la invitación y al grupo de Tu Voz en Pinares, que veo que tenéis una actividad de comunicación realmente interesante y poco habitual en un territorio con todos los retos de la despoblación, lejanía, pueblos relativamente pequeños y por tanto pues, muy loable que esa labor está desarrollando. Es una pequeña corrección, junto por los bosques se ve que envié un currículum un poquito, digamos, no revisado. Montamos durante los últimos 5 años y medio, pero yo dejé la coordinación en marzo. Inés González Agustín, que es la vicedecana, al haber asumido la presidencia del PRIF Internacional, que es la entidad de certificación, un poco comentaré también en la exposición. Vamos a intentar no solo centrarnos en aprovechamientos forestales, porque creo que sería un poco técnico y un poco tedioso, además que hay especialistas mejores, sino intentar abordar aspectos que van a estar vinculados en parte con lo que ha dicho Fernando, en parte, obviamente, caso Fernando ha comentado, a las condiciones mediterráneas. Estas son condiciones ya de montaña, de otra orografía, de otra vegetación, de un mucho menor riesgo de incendios, por suerte, pero existe. Pensad que el Pirineo, que tiene un clima razonable comparable con esta zona, una orografía peor, viene de Piri-Indius, es decir, un espacio de la luminosidad en combustión, y de hecho los mejores especialistas en incendios están insistiendo que podemos tener el peor escenario de incendios de la península ibérica, es un incendio de rayo que empiece en el Prepirineo Navarro y acabe prácticamente en el Llobregat. Ese es el peor escenario. No el Pirineo central, es difícil por la orografía, pero el Prepirineo que está orienado, las tormentas sabéis que van del oeste al este, normalmente en verano, por mucho que el viento de superficie vaya por otro lado, y pillan la configuración de las montañas en el ángulo perfecto. Hay muchísima acumulación de biomasa por abandono rural de las poblaciones, especialmente en la provincia de Huesca, por razones que no vienen al caso, no gestiona los bosques, las poblaciones están totalmente abandonadas, con mucho crecimiento, porque el clima no es malo, y la orografía es perfecta, y por tanto, si enfila por ahí, tendríamos problemas realmente graves. Por eso decir que, en principio, lo único que no quema es el desierto. Cualquier sitio, pensando 2 días que subió una de las olas de calor y se estaba empezando a quemar toda Inglaterra. O sea, aquí el tema, el riesgo existe siempre, pero obviamente en condiciones normales esta es una zona muy segura, y también por aspectos sociales. La siguiente, por favor. Entonces, va a haber coincidencias con Fernando y obviamente también en el tema energético, aunque me voy a permitir más insistir en el tema térmico, que creo que es donde aquí esta comarca tiene más oportunidades que en el tema solar. La primera cuestión es ver dónde tenemos los retos como sociedad. No solo, digamos, la sociedad del rural profundo, que diría Santiago Marraco, que fue el primer presidente de Aragón, y ingeniero de Montes también, y es una forma de escribir, pero hablamos del territorio rural, las zonas muy accesibles de La Mancha es territorio rural, no tiene ningún problema. El eje del Ebro es territorio rural, no tiene ningún problema, quitando Zaragoza y Lleida y alguna población mayor, con lo cual realmente el problema que tenemos en España de despoblaciones es el territorio rural profundo, muy forestal y poco accesible por orografía y por ubicación, no el territorio rural competitivo. De hecho, muchas zonas de Andalucía tienen menos problemas porque tienen una agricultura que todavía es muy productiva, ya lo fue desde la época de los romanos, era su fuente de aceite, de cereal y de muchos alimentos transportables. Si vais a Roma, la montaña del Monte del Testaccio es lo que queda de las ánforas, del aceite que venía de la Bética, con lo cual es ya la calidad de los suelos del Mayor Alcalde es increíble. Bueno, si analizamos como sociedad los grandes retos que tenemos, veremos que en unos cuantos está muy vinculado el debate de esa España interior, de esa España de ese rural profundo. Uno es el reto demográfico
el horizontal, obviamente, que haya partes del territorio muy pobladas, otras no. El vertical no nos afecta en ese sentido, pero obviamente en un contexto en el cual no hay reposición demográfica, ahí prácticamente estamos en 1,3 de hijos por mujer, pues obviamente en un contexto donde la demografía se reduce, en las zonas más desfavorecidas, el problema se exacerba. Si analizásemos la situación, por ejemplo, de dos países comparables con situaciones, la zona del norte de Suecia y el norte de Finlandia, tienen baja demografía, pero tienen una cuestión fundamental, que como el país, los dos países, han hecho políticas activas para el mantenimiento de la reposición demográfica y no lo han fiado todo a quien salta una verja, pues no tienen ese problema, es decir, su población es estable, sigue habiendo igual número de niños, adolescentes, jóvenes que de mayores. Y en ese contexto es más fácil, al menos hay que luchar contra un problema, hay que luchar contra dos problemas a la vez demográficos, ¿no? Que además una parte de la sociedad no quiere verlo, ni el uno ni el otro. Y esto nos lleva a problemas sociales, ambientales y económicos enormes en buena parte del país, porque tenemos o somos hipertensos o lo contrario, tenemos baja tensión. Y muy poca parte de España tiene la tensión adecuada. Y básicamente, pues vamos, podemos decir Girona, el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia, una parte importante de Andalucía, el oeste de Galicia, Navarra, País Vasco, y para de contar. Eso no llega a ser el 20-25% del país, con densidades de población razonables, donde no se producen ni gastos de hiperdensidad ni de infradensidad. ¿Cuánto nos ha costado soterrar la M30? ¿Cuánto cuestan cualquier infraestructura en las zonas hiperpobladas? Hay que hacer vídeos porque no cabe. En Atocha, cuando se conecte Lisboa, ya no caben trenes. Y todo tiene que pasar por Atocha, no se sabe por qué no puede haber conexiones diagonales, hay que ir de Valencia a ir a Sevilla por Madrid y cosas por el estilo, pero contra 50 casos. Con lo cual, pagamos el exceso. En su día, hace mucho tiempo, pero cuando vais a hablar de medio millón como de exceso, la gestión de basura es más complicada, y por defecto, asegurar a esa población dispersa mayor, y todavía aquí estáis en pueblos, y a Asturias y demás, y encima son aldeas, colegios, infraestructuras, sanidad, es carísimo. Vamos los precios como país, por no tener densidades razonables. Luego tenemos el cambio climático y la transición energética, otro toro genial, potente, pero que afecta a estos territorios también. Los incendios forestales, que no solo son más que el efecto de ese abandono rural, que el cambio climático nos da más números, como si compráis porque no queréis ir a la lotería o porque vais muy cortos y compráis un décimo, o vais comprando décimos todos los meses, pues lo más probable os toque. Pero la razón es el combustible y su continuidad vertical y horizontal, no es otro. La precariedad y dependencia energética, es decir, hace un año no lo pensábamos, ocurría igual, pero especialmente Europa, China y Corea y Japón son los grandes países con un nivel de desarrollo importante, una dependencia energética brutal, y las energías fósiles, se podría decir hace un año que el país más decente era Rusia. Ahora ya no lo decimos. ¿Quién tiene las energías fósiles? Países poco presentables. Es cierto que ahora Estados Unidos está echando un cable con el gas, porque a Estados Unidos le sobra lo de fósiles, pero tampoco es Arabia Saudita en recursos. También tiene un gran consumo. Es decir, las energías fósiles están extremadamente mal distribuidas en el mundo. Y además encima con regímenes que no nos interesa reforzar. Ahora habrá que volver a los venezolanos. No por país, sino por régimen. O sea, esto comporta una distorsión de la política exterior brutal. Con lo cual, esos países, Estados Unidos lo tiene más realizado porque se puede suministrar el resto de países desarrollados y potencias, incluida China, no puede. Por eso China se ha metido tanto en África, para asegurarse del alimento y sobre todo de la energía. Por lo tanto, en la medida en la cual vayamos rápidos en solucionar este problema, solucionaremos a la vez el tema climático y esa dependencia de energía muy crítica, porque además la economía española clásicamente no puedes conducir la inflación, porque depende fundamentalmente de la energía. Sube la energía, la inflación se nos dispara, y ya no somos competitivos. Baja la energía, la inflación porque es como un coche que no puedes conducir. Con lo cual, es un tema mucho más crítico de lo que pensábamos. Luego, el suministro de agua, en el contexto de un país seco, que siempre tenemos sequías, que el cambio climático se exacerba, un nivel relativamente bajo retributivo, que nos quejamos, ¿por qué los salarios en general son bajos? Porque ya no hablamos de 1.000 euros, pero siguen siendo bajos.
en un contexto en el cual la producción científica teórica de este país se ha disparado. ¿Pero dónde lo ha hecho? En ciencias básicas que no están alineadas con los retos del país. Y eso no sirve para nada. Es decir, quizás Estados Unidos, ante Rusia o China, se pueda permitir ser una potencia en investigación básica. Un país mediano como España es dejar a los científicos investigar lo que les interesa. Eso es una barbaridad. La investigación básica tiene que estar alineada con los retos del país. Entonces sí que serviría para algo. Y luego, obviamente, el que no tenemos, por mucho que siempre se dice la clase de trabajo de la clase media, pero no es verdad, en definitiva, no hay una focalización sobre lo que en alemán llaman el Mittelstand, que no solo es la clase media, es también la clase media y las pymes. Eso es la vertebración de la sociedad democrática. Una sociedad polarizada entre trabajadores y perceptores de rentas sociales y pequeñas mega empresas como tenemos en la electricidad, que son 4, lo decías muy bien antes, eso es peligrosísimo. Eso es estar sembrando al final que se hunda la democracia. La democracia realmente en gente que se sienta sólida y sea ciudadano. Y esa visión de cómo podemos reforzar esa clase media profesional y empresarial, si no, el país pierde su vertebración. Y luego es un gráfico de Alemania. Es un país que esto lo ha tenido siempre muy claro. Y no trincha su clase media llena de impuestos por todos los sitios, porque los de arriba se nos escapan. Y ahora tenemos un debate precisamente de la alta inflación y lo que supone constantemente las mínimas subidas salariales de las comen el subir de impuestos de lo que no. Por lo menos es otro debate. Por tanto, tenemos y simplemente el tema de la polarización territorial, este gráfico lo veis muy claro. ¿Qué país de Europa tiene una situación tan polarizada como nosotros? Y la frontera de Portugal con nosotros. Porque lo del norte, estamos en condiciones realmente muy difíciles para el ser humano vivir ahí. En un clima razonable, incluso una orografía razonable, muchas zonas de población no tienen ninguna orografía crítica. Están vacías. Es que además lo más chocante de todo es que es cierto que esta zona de aquí es complicada, pero es que la parte de España con más desarrollo es el noreste. Es lo que va de Bilbao a Madrid, a Alicante. Y en el medio de eso está la zona más despoblada. ¿Eso cómo puede ser? O sea, no es que esté en un rincón, porque casi la zona de Sanabria tiene un problema complicado. Es que esa zona no lo tiene. Y hasta Aragón al final todo está en la OCDE del Ebro, el resto como que no existe. Con lo cual, tenemos realmente ahí como... Y de alguna manera, como sociedad en estos 40 y pico años de democracia, hemos sido bastante eficientes en resolver retos de corto plazo y sectoriales. Más o menos se puede resolver. Hasta el COVID se ha ido resolviendo. Pero cuando ya son retos de largo plazo o transversales, la cosa se complica. Cuando hace falta meter varios sectores, se hace un mix, que es lo que comentaba antes Fernando. Esas ayudas unas dependen de agricultura, la otra es de medio ambiente, la otra es el urbanismo, y al final es una crucifixión a quien quiera resolver todos esos temas. Y esto lleva a que los problemas vemos la punta del iceberg, pero por debajo está el hierro, que es el que generó el problema del Titanic, porque al final, además de que iba a toda castaña y no hizo caso a las alertas y pito y flauta, pero cuando ya vio físicamente el que estaba avisando la punta, pues no pudo hacer nada porque debajo había mucho más. Y por tanto, no pegó contra la montaña, pegó con el lado, porque no le dio tiempo de mirar. Con lo cual, y estos temas van distrayendo efectos, distrayendo la atención social y política, porque los políticos tienen un tiempo concreto y si se distraen, pues no van a los temas de fondo. Y esto lo vamos viendo en cuestiones clave de la sociedad, que no son solo las que estamos aquí tratando. Pasa en la salud. Hoy en día, antes del COVID, la OMS, el reto que tenía era lo que se llama las enfermedades que no son comunicables. O sea, que todo lo relacionado con la obesidad, diabetes, formas de vida insana, contaminación, cuestiones que los ministros de salud no pueden resolver, o de sanidad. Porque no se trata de ofrecer más servicios sanitarios, sino si la gente no hace una forma de vida y el medio no es adecuado, está estresado, duerme poco, come mal, pues evidentemente desde la salud lo que se puede hacer es apagar incendios. Y lo mismo hacemos con los incendios. En vez de hacer la prevención, ha puesto los gráficos muy bien Fernando, en vez de invertir en prevención en sentido amplio, que no solo es tener cortafuegos y tener puntos de vigilancia y tener todo preparado para el caso del fuego, sino cómo está el territorio, lo único que haremos es ir apagando. Y al final esa maquinaria se come, hasta el grado
que cuando con mucho acierto la España vaciada recordó aquello de que la cerilla que quema el monte es el abandono rural, pues salieron los bomberos que querían estar contratados todo el año, que es muy legítimo, pero os contra el programa. Y el dinero que hay es limitado, y si contratamos a esta gente 12 meses y generamos todo un tinglado público, al final la política del territorio forestal que os afecta será realmente un tema sindical. Y ir a comunidades vecinas, seguir a su vecina pequeña, Castilla-La Mancha con su GEACAM, Valencia con su BAERSA, Amaya en Andalucía, se comen el presupuesto forestal. Con empleados públicos, que al final, con todos mis respetos, pues al final tienen la política en la contratación de la gente, tienen al final es una maquinaria inmensa cuando no hay dinero para la gestión activa. Y hay que saber en la política que hay trade-offs, hay momentos que hay sinergias, hay momentos que hay que tomar decisiones entre una cosa y otra, ¿no? La reposición demográfica que he comentado, las distintas aplicaciones, todo esto lleva a frustración colectiva. Bueno, digamos a los retos, dentro de estos retos, un reto compartido. Cuando empezó el debate demográfico, que empezó, digamos, su erupción formal fue en el 17, en la conferencia de presidentes, pero ya estaba en la calle, ya empezó, pero ahora ha tenido estos 5 años una evolución muy positiva en España, y ese era el objetivo de cómo evoluciona esto. Lo que pasa es que tenía que haberse producido hace 40 o 50 años. Ese es el problema. Hemos llegado prácticamente ya como que se nos está muriendo el abuelo y resulta que tenía, como dice un naturalista catalán, Martí Boada, era un CD-ROM humano, una información increíble y queremos tomar notas con el pobre hombre como que ya no puede casi ni hablar. Pues un poco nos ha pasado eso, pero llegó muy tarde. Mejor que si llegásemos 10 años más. Pero hemos llegado tarde. En nuestros años hemos avanzado. Pero ese debate de la España vaciada o de la despoblación surge obviamente transversal pero si miramos cuál otra política se solapa territorialmente, pues es la forestal. Porque de alguna manera las zonas vacías de poca población, que son las verdes, resulta que tenemos las zonas forestales en un 80-90%. Que tengamos bosques también periurbanos tienen otros problemas, pero esos son de superficie, son poca superficie. Y lo que os comentaba antes, fijaos, este bloque, incluso aquí, en la zona más desarrollada de España, es que es curioso. Mientras que esta zona, pues, dentro de todo está bastante bien, incluso unas zonas de Extremadura no están mal. Bueno, seguimos. Siguiente. Y hemos llegado a esta España vaciada por una carencia de visión y concepto. ¿Qué concepto le damos? De olvido y de deserción y desapego también por los propios afectados, que han perdido la autoestima también porque, como parece que no tiene ninguna misión, pues es un ciclo psicológico, sociológico perverso. Pero realmente es un territorio de oportunidades, como reza la jornada de hoy, pero obviamente necesitamos resetear el modelo de negocio. Yo os pongo el ejemplo, ahora empezaron con Masterchef. Si pensáis cuando empezó las mujeres de este país, con razón, a reequilibrar su situación, las mujeres jóvenes de los años 70, yo era adolescente, pero recuerdo perfectamente, vivo Humberto Franco, más o menos en el límite, se además de cocinar, vamos, olvídate de cocinar, yo iba a Masterchef. Pero es que han sacado lo de postura también, no lo he visto nunca, pero he visto que lo anuncian. Y yo estoy seguro que uno y vende latino, pero no como se hacía antes. Por tanto, un mismo producto empaquetado con un concepto más moderno, más pedagógico, se puede vender perfectamente. Tienes que hacer algo. A mí cada vez que voy a Manises y veo cómo se van uniendo la cerámica clásica valenciana me da algo, porque no se ha resetearlo. Porque lo que era el estilo ese del siglo XVIII hoy no vende. Pero ya son reseteos, los socarrachos, si los conocéis, son preciosos, son del siglo XV, de otro estilo. Dale una vuelta y cambia. Por tanto, es importante también resetear el modelo de negocio, vender el momento presente, resaltar lo auténtico. Estamos en una sociedad que no hay nada ya auténtico, lo sano, pero modernizarlo. Y obviamente necesitamos unas condiciones políticas marco, diferentes, veremos después, y buscar soluciones sinérgicas que sirvan para varias cosas, sabiendo que es muy complicado hacer trabajar administraciones conjuntamente, porque en muchos casos tenemos niveles diferentes. Una cosa depende del ministerio, otra la comunidad autónoma, en la comunidad autónoma hay diferentes consejerías, el tema es complicado, los ayuntamientos, y hay que hacerlo visible y buscar esa nueva visión al medio rural.
Y que, digamos, una de las estrategias que considero que es clave es la de bioeconomía. Se habla mucho de economía circular, pero creo que en la bioeconomía tenemos muchas, no todas, muchas vías de reforma, de reconducir la situación, recordando que realmente lo único que hace la bioeconomía es volver a antes de la revolución industrial con la tecnología moderna. Todo lo que hacíamos hasta la revolución industrial era bioeconomía. Se construía con piedra y con madera y con arcilla. Utilizamos los materiales naturales sin gran input de energía. No había energías fósiles. Y lo que ocurrió es que cuando nos quedamos prácticamente sin nada de ello, apareció el ferrocarril que permitió el transporte, además del marino que siempre ha existido, y hemos estado 150 años viviendo en la energía fósil, que era fácil, barata, hasta que cada día hay menos porque la vamos agotando, pero sobre todo nos ha generado el problema del cambio climático y la presencia de esa energía fósil de una forma muy disfuncional en un territorio europeo donde prácticamente no hay. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Apostar por volver a ese modelo original, pero con todas las tecnologías modernas. Y de hecho, lo curioso es que en castellano y en portugués, precisamente, la palabra madera proviene del latín materia. ¿Y por qué? Porque todo se ha hecho prácticamente, casi todo. Por tanto, es volver a ese uso, no solo con con lo que ya conocemos, sino con muchos caminos que quedan por conocer. Por ejemplo, prácticamente todo lo que hacemos de petróleo lo podemos hacer de cualquier fibra vegetal. O sea, esparto, bambú, madera y demás. Es una cuestión de qué material es más barato disponible y el coste de su proceso químico, que no va a ser igual. Y por tanto, pues dependiendo de eso, igual que nos sacamos la resina de un abeto, que tiene resina pero poquísimo. Vamos al pino pinaster, que encima le sale mucho más. Eso son cosas ya, digamos, de la fine, pero podemos hacer. Y esto ofrece enormes oportunidades. La siguiente. Y hay muchos términos, que es economía verde, que básicamente incluye lo ambiental, baja el carbono, no es focalizar solo en las emisiones, pero nos deja los otros gases de efecto invernadero y, sobre todo, genera el riesgo de utilizar la palabra descarbonización. Y eso nos está cerrando la vía de escape. Porque descarbonización negra, si no, digamos, no empezáis a dar la pista, negra en cuanto al color. Porque el carbono verde nos interesa, el carbono verde puede ser la salida, el carbono que se recircula, no el carbono fósil que tiene 100 millones de años. Y recordad que uno de los países que más ha avanzado y que más está en esta línea de la bioeconomía y que gasta mucha hidroeléctrica, me ha encantado ver el tema de la oportunidad de aprovechar instalaciones hidroeléctricas abandonadas. Siempre decimos cambio climático, hidroeléctrica todavía menos. Pues hay mucho desaprovechado y por lo tanto ahí hay un camino interesante. Pues Suecia, ¿por qué Suecia tiene los ratios mejores de menos CO2 emitido por unidad de PIB o por población o por energía consumida? Porque tiene mucha hidroeléctrica y porque usa sus bosques activamente hasta el último árbol. Y lo que no vale, lo que no, para generar a través de redes de calor y no tener que estar calentándose con la electricidad que no es eficiente o con gas o petróleo importado. Y además tenemos una serie de limitaciones a la economía circular, que es la que se viene defendiendo más, aunque ya está hablando mucho de bioeconomía circular, y de hecho el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, ha convocado una reunión estos días de cara a la cumbre de cambio climático de Sharm el Sheikh, donde uno de los protagonistas intelectuales de Trump es Mark Talley, que es compañero y director del Instituto Forestal Europeo. Es decir, se está convergiendo. ¿Qué ocurre con la convencional? Bueno, pues que la producción y sobre todo el almacenamiento de energías renovables eléctricas, que es la única apuesta renovable que se ha hecho prácticamente, porque se empezó con los biocarburantes, pero por unas cosas y otras, la crisis energética del 8, la crisis alimentaria del 8 y demás, llevó a que se parase ese interés que tuvo la Unión Europea muy potente, pues tiene esos problemas, las oscilaciones horarias, como se llaman, estacionales y meteorológicas, las grandes ineficiencias del paso de térmico a eléctrico. O sea, uno de los gastos, si no tenemos aire acondicionado, el gasto mayor de una casa es cocinar si se cocina. Otra cosa es que sea todo precocinado. La cocina consume muchísima energía. Los italianos, que son bastante desastres, pero las cosas del comer son sagradas, y no por coste de energía, cocinan con gas. Porque es lo eficiente. Es más sucio, por eso no suele gustar, pero es lo eficiente. Lo otro consume mucha energía, porque hay una transición de una cosa a la otra, de término eléctrico a electrotérmico, que da grandes disfunciones. Y luego, el hecho de no focalizar
a las energías que están incrustadas, sería la traducción del embodied inglés, pero vamos, la energía que implica el material que gastamos. Estas partes de hierro han tenido una barbaridad de energía para llevar al punto de fusión el hierro. Entonces, ahora vamos a reciclar, vuelve a llevar a la fundición. La madera la cerramos. Con lo cual, se está empezando a hacer vidrios de madera. Pero vidrio hay mucho, claro que hay mucho. Hierro y vidrio hay todo, y aluminio lo que hagamos. Pero todo podemos ponerlo en uso y reciclado a través de grandes procesos de mucha energía. Con lo cual, focalizar solo cómo generamos la energía es un error. Hay que ver cómo podemos retirar y hacia materiales que requieran mucha menos energía. Y el sector de la construcción evita el 38-39% de todo el CO2 global. Con lo cual, un cambio en la construcción puede ser dramáticamente positivo para reducir las necesidades de energía y que con las renovables de todo tipo, incluida la hidroeléctrica y biomasa, podamos cubrir las demandas. Luego está el tema de la minería, que supone que al final pues, genera canceras y demás, que hay límites de reciclabilidad, que hay pérdidas de materiales vistos. Y una cuestión importante es que la economía circular ni aporta a los temas demográficos territoriales ni refuerza a los pymes. El hierro está en 4, acero orbital y 4, el aluminio otros pocos, es decir, todavía sectores muy concentrados. Y además hay en la economía circular estricta un anhelo de la industria que es poco ético. Es decir, no, si hay un problema de residuos, yo me los quedo y encima estate contento que me los quede gratis. Eso es un acto de poco ética, los materiales tienen un valor. Y en la economía, obviamente, pues habrá que pagar la madera del bambú o los materiales, porque tienen un valor. Y son renovables. Siguiente. Y obviamente, cuando hablamos de generar, energía, todas las renovables tienen una performance muy buena, mientras que el CO2, emisiones de CO2, todas las no renovables tienen unas emisiones importantes. Y obviamente ahora estamos muy obsesionados con el gas, mal llamado natural, pues un hidrocarburo como cualquier producto petrolífero del petróleo, pero tiene menos emisiones, sobre todo tiene menos contaminantes porque es más puro. Pero aún así emite también muchísimo. Y en los materiales de construcción, pues obviamente el peor es el aluminio. Y podéis pensaros, ¿por qué nuestras ventanas casi siempre son de aluminio? Pues son de plástico todavía peor porque el reciclaje no es difícil. Porque por el enorme gasto energético. ¿Y por qué tenemos tantas centrales de aluminio en España y no en el resto del mundo? Porque en la factura de la luz hemos estado pagando alcohol. Eso te protesta. Y os comento otro producto que sale de madera, que es el papel. Hay una fábrica que tiene muchos problemas, la de Pontevedra de Grecia. Y se la quieren quitar de en medio, porque está en dominio público marítimo, cuando toda la industria pesquera está en dominio público marítimo porque es donde atracan los barcos. Pero como es forestal y encima gasta eucaliptus, que se vaya, cuando se vaya en Galicia va a haber un socavón industrial brutal, después de la si en verdad Alcoa fuese que estuviese en dominio público marítimo, seguro que se le habría dado 60 años por no dar 100 de vida. Bueno, pero es que era cuestión de trabajo. Y si las ventanas fuesen de madera, que es lo que daría un empleado brutalmente mejor, 30 veces menos emisiones por necesidad energética que una de aluminio, ¿no hubiese dado en el noroeste mucho más puesto de trabajo y empresas dispersas en el territorio? Se podrían importar, pero lo podemos hacer aquí con madera nuestra. Quiero decir, que al final, a veces esos sitios muy concentrados generan mucha protesta, pero el número de gente que ha ido plegando, que ha ido abandonando la gestión forestal, la ganadería extensiva y demás, y los subas en el territorio, son los mismos. Pero no generan gasolina social. Y eso genera muchas perversiones. Y bueno, si vamos a las 6 grandes commodities que tenemos en el mundo, podemos ver cómo estamos en el avance de la bioeconomía. En todo lo que es energía, aún hoy en el mundo, la primera energía renovable es la biomasa. Todo lo que se ha hecho en el mundo de placas, de aerogeneradores y demás, no llega al nivel que la biomasa aporta, hoy por hoy, pero no es objeto de atención. Es una cosa, una especie de discriminación. Como es negra, no a nadie le interesa. Y es que básicamente se produce en África subsahariana, donde hay gran consumo de biomasa. Pero en vez de prestar atención y hacerlo mejor, esto no está bien.
Sí, que en un pueblo africano que no llega la luz para cocinar con electricidad, o ¿qué baterías van a tener para poder cocinar? Mi segunda residencial está a 2 kilómetros de la luz, por lo cual tengo placas, y sé el horror que es eso en invierno y demás, lo cocino con gas, no se puede hacer de tal manera, no se puede tener tanta concentración energética. O sea, para internet, para luz, para tener una nevera, para bombear agua perfecta, la energía solar. Para cocinar, bueno, los africanos cocinan de noche, encima, a las 6 de la noche y 10 de la noche, no cocinan de día. Con lo cual, además de que culturalmente les gusta la leña o el carbón vegetal, y tienen una cuestión de hacerlo sostenible. Es muy típico que se dice, no, pues a lo grande, no poner aerogeneradores, ¿y cómo van a llegar al último grado si no hay una red de electricidad? O sea, hay que, un poco a veces, también ser pragmáticos. Aquí, un 10% de renovables hoy en día, el 60%, o sea, el 6%, la mayoría, biomasa. Esto, en todo el ámbito de plásticos y bioquímicos, hay muy poco renovable, poquísimo. Y se puede ir avanzando, especialmente, sobre todo en lo que es embalaje, sustituyendo por papel, cartón. En los textiles estamos en una renovabilidad de 1/3, básicamente por lana, algodón, lino, seda y viscosa, que es de madera. Y el problema de las textiles es que es la commodity de todas estas es la que más va a crecer en este siglo, porque Zara, Mango y demás están llegando a los países en vías de desarrollo. Y los precios no son muy caros. ¿Qué ocurre? Que el riesgo que está habiendo ahí es que va a haber no va a haber posibilidad, porque el algodón, que es lo ideal, es un cultivo muy agresivo y no se puede cultivar más algodón. Hay un límite. De hecho, lo que el viento se le llevó eran algodonales y hoy son bosques. Se desertizaron tanto del cultivo que fueron bosques. El algodón no puede crecer la seda, puede crecer el lino, puede crecer. El tema de la lana es un crimen, hay que buscar soluciones, es un reseteo que hace falta hacer. Porque antes nos interesa el ganado ovino para mantener el territorio. Y no podemos tener siempre por pitos y flautas la lana que se haya casi como, o sea, un residuo cuando realmente es un. Y ahí hay que resetear nuevos usos y demás. Y el aislamiento es la solución peor de las posibles porque no es reproductivo. Pero eso, por tanto, no podemos crecer porque la gente no quiere la lana y porque el algodón no puede crecer. Con lo cual es fundamental que, sobre todo de madera o de bambú, vayan descubriendo, además de cosas nuevas, fibras para evitar que el tercio que hoy es renovable no baje en este crecimiento de demanda brutal que tenemos por debajo. Y ahí tenemos la construcción, donde estamos, aquí dice, en un 3%, claro, es que la gran ventaja de una viga de madera es que pesa mucho menos que una de hierro o de cemento, por tanto, el peso no puede ser la unidad de comparación. Estaremos en un 10% gracias a que los norteamericanos, fuera de las grandes ciudades, los japoneses, los de los países alpinos y escandinavos construyen mucho con madera. Y eso supone más o menos el 10% del volumen más del sudeste asiático con mucho bambú. Es construcción con madera o bambú. Y por lo tanto, aquí es donde hay un crecimiento enorme. Ahora que con el cross-laminated timber, con unas planchitas de madera que se pueden cruzar a 90 grados, se generan la dimensión que quiera, se puede construir pilares y ya hay rascacielos de 20 y 30 pisos. 20 habitados y en 30 pisos en construcción y se piensa que se va a llegar a los 100 pisos porque no hay problemas tecnológicos para llegar. Esto es, aquí está una ganancia enorme, tanto de demanda para nuestro sector como sobre todo aportación al cambio climático. Y de hecho, en el mundo de la arquitectura hay como una revolución andando hacia el uso de madera, pero con estas materias más modernas. Y lo curioso, si vamos al último, que es el papel, es el único de estas 6 que es 100% renovable, que se recicla 6, 7, 8 veces, que es de origen certificado, y al final resulta que es el que hemos de abandonar, porque de hecho ya hay PDFs que no se pueden imprimir. O sea, no se lee dedo, muchas cosas que no sé cómo demonio imprimirla porque te lo ponen difícil. No, es que eso destruye la paz. Pero usted, no será más crítico la ventana de plásticos o de aluminio. O sea, hay cosas más urgentes que hacer que justo el papel, que es para poder gastar la madera que no sirve para otra cosa. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, la bioeconomía busca cubrir la demanda de material y de energía mediante materias primas de origen vegetal, focaliza en esos procesos energéticos de los materiales y todo lo que nos sirve para otra cosa lo podemos usar para biomasa residual de tipo térmico y en proximidad, obviamente, sería lo lógico. Otorga con ello una nueva visión a los espacios rurales, sobre todo los más profundos, para la agricultura complementaria, para todos los subproductos que tiene la agricultura, que no son pocos, incluida la leña, para los bosques y con la biotecnología de la.
Y no está en contradicción con reconocer los servicios ambientales, porque es un concepto bio y su incentivación. Siguiente. Y al generar una demanda adicional para biomasa, para madera, para sus productos, mejora la competitividad del sector. Es igual que si en el sector lácteo al cuajo le pudiéramos dar un uso que cubriese gastos, la rentabilidad del sector lácteo aumentaría, obviamente. Al haber más incentivo a gestionar los bosques, estos pueden estar en mejor estado, tener más resiliencia, es decir, que si hay sequías, vendavales, insectos, sean menos proclives, generar empleo, innovación, se adelantan los agotamientos de energías fósiles, aprovecha tierras y recursos infrautilizados, mejora nuestra balanza comercial porque hemos de importar mucha menos energía. En nuestra balanza comercial fundamental la energía es lo que nos trastoca siempre, por eso siempre somos un país más importador que exportador. Y desconcentra la actividad económica. Y aquí pongo siempre el ejemplo de, en 2010, en Haití hubo un gran terremoto, murieron 250.000 personas. Fue un terremoto alto, pero en paralelo hubo uno mucho más fuerte en Chile, que murieron 700. La diferencia es que era en Chile, fuera de las grandes ciudades, construir con madera. Y una casa de un piso, o planta baja un piso, si empieza a caer un terremoto, primero sale más deprisa, y segundo, si te pilla, es bastante más probable que sobrevivas que si te cae un edificio hecho con cemento, pero encima con construcción sin revisión de arquitectura ni nada, porque Haití sería por el barrio. ¿Qué ocurre? Que Haití no tiene cemento, no tiene fábricas de cemento ni de hierro. ¿De dónde venían? De Estados Unidos. O sea, los pobres haitianos, los países más pobres del mundo, tienen que importar el cemento y el hierro para hacer unas casas que se les caían encima de los barcos. Y tienen todo el país desforestado. Haber repoblado esas laderas erosionadas que no sirven para la agricultura con bambú, a los 7 u 8 años tienes material para hacer una construcción sismo resistente, bambú es aún más sismo resistente que la madera, y sobre todo para evitar la erosión y generas muchas pymes, que es lo que les falta a ese país. No tiene pymes, no tiene esa clase media. Con lo cual, incluso los materiales no generan que modelos social queremos. Mejora los balances hídricos, lo vemos después, Europa consigue una ventaja competitiva y nos reduce los costes energéticos. Este es el gráfico que os comentaba. En azul, estos son el número de cotizantes a la seguridad social alemana. El azul oscuro es el porcentaje de las grandes empresas. El resto lo hacen las pymes. Muchas medias. En España serían muchas pequeñas, hay muchas medias. Pero eso es todas esas corporaciones no son mega empresas. Y de esas hay muchísimas. Eso es el tejido vertebral de un país. Por tanto, la bioeconomía nos permite construir ese triángulo de la nueva misión del mundo rural. Alimentos, obviamente, de alta calidad, servicios ambientales y fibras vegetales, sin que haya una competencia entre ellos. Siguiente. Y por lo tanto, tenemos como etapas. Me acuerdo de una conversación con Tejerina, cuando finales del 16, cuando empezó aquella legislatura que duró poco, hablamos de bioeconomía como junto por los bosques y encima, pero el centro de Madrid vamos a poner calderas de pellets. Primero, que toda España no es Madrid, por suerte. Hay sitios más bonitos de vivir y más agradables. Y segundo, que tampoco hay tanta bioenergía como para suministrar toda España. Pero sí que hay para cubrir el rural disperso. Muchos sitios no llegan ni el gas, es carísimo todo esto. Me comentaban que con gasoil pues es una ruina. Bueno, pues toda la construcción dispersa, todo el mundo rural, hasta poblaciones de 30, 40, 50.000. Soria está haciendo un barrio entero con redes de calor. Valladolid también está avanzando en ese sentido. Pues hasta esas situaciones pues es muy competitivo el sistema, con lo cual, y tampoco el objetivo es quemar, el objetivo es quemar lo que no sirve para otra cosa. Evidentemente, para que mejore mucha estructura de muchos bosques hace falta eliminar lo malo, porque si no quitamos lo malo, al final es como, todos ya no son, digamos, que no somos de generación, pero sabemos que la gente que pasó la posguerra y si eran 8 hermanos, el caldero pequeño lo pasaba muy mal. Pues si en el mismo suelo y en la misma lluvia, en vez de haber 8 pinos, hay 2, pues va a tener que comer, nada que hacer mejor. Y no os va a tumbar el viento, es decir, el suelo, los nutrientes y el agua es fijo, con lo cual, cuanto menos competencia mejor, hasta que no nos pasemos. Si vamos a una aquí el siguiente 20 metros, no, pero hay que dejar los espacios necesarios. Con lo cual, pero la bioconstrucción que os comentaba, ese es, digamos, el segundo escalón que estamos entrando y que es fundamental y que tiene una posibilidad enorme. Pero luego ya, reforzando el concepto de biorefinería, que ya lo teníamos con la resina, es una biorefinería.
Cualquier producto que queramos textil y demás, sacarlo de fibras vegetales como la madera, pues tiene un gran desarrollo posible. Siguiente. Y esto, pues tenemos petrorefinerías como la de Tarragona, pues iremos construyendo, se están construyendo biorefinerías, los nórdicos y canadienses están muy avanzados para sacar todo tipo de productos. Los fineses ya tienen un coche que todo es de la madera, o sea, toda la estructura es un plástico que tiene mucha más resistencia. Se puede hacer innumerables productos, como he comentado, el vidrio de madera y demás. Siguiente. Bueno, ahora esto puede seguir pasando, son fotografías que podemos tener en rehabilitación, y esta sí que es interesante porque no solo hablamos de construcción. ¿Cuántos puentes de este tipo en nuestro país se siguen haciendo de hierro o de hormigón? Parando las vías del tren, la carretera, la autopista, todo, porque es muy peligroso, cuesta mucho tal. De madera que se hace en un momento y no genera todos esos inconvenientes, pero se sigue haciendo simplemente por inercia mental del ingeniero prescriptor. No hay ninguna mano oscura, y que muchos ingenieros de caminos no han tocado la madera en su carrera, también es cierto. Pasarelas, bueno, hay regeneradores en Suecia que están haciendo los de madera, además de haya, curiosamente, porque el metal tiene un punto en el cual el peso es tan enorme que su enorme capacidad de resistencia es superada por su peso. Y además el tema de las tracciones, la ventaja de un aerogenerador alto es que coge mucho mejor el viento. La desventaja es que el efecto palanca es mayor. Entonces, está viendo entrándose en usos poco habituales de la madera, como sería hacer aerogeneradores de madera. La siguiente. Bueno, y el bambú, pues que también infraestimamos, que tenemos mucha potencialidad, y que el objetivo no puede ser que la construcción, que este siglo va a ser sobre todo en los países del sur y tropicales, pues casi no hay pinos en los países tropicales, porque no es el clima para ello. México tiene altura, pero no es un clima, con lo cual el bambú puede ser la solución para muchas de sus demandas, porque la madera tropical estricta es demasiado grande. Bueno, y hablando tanto de bambú, la T4, el techo es bambú, es que desde abajo cuesta de ver, pero es de bambú. Siguiente. Y este es el primer especie de rascacielos, que el único elemento de cemento es la cimentación, eso no hay otra solución. Pero todo el de 8 pisos, hizo el nombre hace bastantes años ya, es de madera, incluidos los elementos verticales, los pilares, que era lo que hasta ahora no estaba resuelto gracias al CLT. Siguiente. Y es importante buscar sinergias, porque al final hay muchas posibilidades de coincidir con intereses compartidos. Vamos con otras actividades que también teníamos pendientes. ¿Sí? Bueno, evidentemente el de incendios. Lo de arriba, las primeras dos fotos es lo que teníamos hace un siglo. De hecho, la Cova Santa, esta está al lado de Segorbé, esta zona se quemó ahora. Bueno, salvaron unos 100 metros alrededor, pues se refugiaron los bomberos y los salvaron por la importancia cultural y religiosa, pero el resto se ha quemado. Pero es que como así estaba posible. La razón era esto, no es culpa. La razón era que también decía Martí Boada, que la gasolinera era el bosque. La siderúrgica lo resolvió por el tren de y por el que paría el de vía estrecha, traía el carbón asturiano a los Altos Hornos de Vizcaya. Eso se resolvió a finales del 19, pero ya está. Todo el resto de energía venía de la ley. Y como ya tenemos al señor del butano desde hace 60 años, pues ha pasado esto. Esto está bien, es muy bonito, esto está en Montana, en Mallorca. Esto ya no existe. Cataluña Central en 1994 se fue 40.000 hectáreas, porque aquí el fuego no hay sistema de extinción, o lo pillas en el primer minuto, o acatan las dimensiones, con 40 grados de temperatura y 10% de humedad, imposible de bajar. Esto es el virus negra, que también tenéis alguno por aquí en Calca. Y esto ya es esas otras zonas forestales en el borde de las casas. Un problema brutal, que aún no hemos tenido un susto de verdad, pero cualquier año lo tendremos. Grecia lo ha tenido no hace mucho y demás. Siguiente. Por lo tanto, para incendios, clarísimo. La sinergia sí gestionamos, y además no nos olvidemos de la agricultura, porque la ganadería que no genera emisiones es la extensiva y la que puede mantener junto a las quemas prescritas esos desbroces y esos trabajos agrícolas y condiciones. Pues también es posible, si está hiperdenso, que ganadería va a entrar en muchos sitios y no puede ir.
Luego tenemos el tema de la erosión. Nuestro país tiene una gran potencial de erosión y mucha gente lo confunde con eso. Pero si analizamos dónde está la erosión real, no la potencial, resulta que está en terrenos agrícolas, abandonados o cultivados, sobre todo en la zona de Jaén y una parte de Granada son las zonas más críticas. Donde hay vegetación forestal no hay erosión, pese a un alto potencial y mucha montañosidad. O sea, ya estamos haciendo mucho al país gratis. Y los embalses no se han cerrado tan deprisa como se decía, porque había una recuperación forestal importante. Y luego hablaremos, y eso que nos paga, que Dios se lo pague, ¿no? Bueno, y ahora mismo, digamos, y a mí me ha salido mal porque trabajo para Naciones Unidas, fui 5 años director del Departamento Forestal y que el secretario general de Naciones Unidas este año con las inundaciones de Pakistán, todo lo achacas al cambio climático no es correcto. Pakistán es un país como los Pirineos o los Alpes con el 2% de bosques. Así estábamos nosotros hace 200 años. Y había una cantidad de inundaciones y desastres y muertes brutales. Eso ha desaparecido. Porque se ha recuperado la vegetación, primero, espontáneamente, por regulación y por mucha población de restauración hidrógeno forestal. Y da Canfrán, pero es una operación increíble. En Viescas, el problema es que se puso el camping en el sitio equivocado. Y había 2 barrancos. Uno estaba corregido y no pasa nada, y el que no estaba corregido generó la catástrofe porque estaba mal puesto el camping en el sitio. Pero me refiero, es decir, en 2010 y 2022, y si toda la población de Pakistán está en el valle y ahí está la agricultura y la gente, y el terreno está así, pues claro, cuando viene un monzón hay un problema brutal y caen 400 litros en la noche. Si eso estuviese arbolado y con las líneas vías de diques y demás, el daño no hubiese sido 0, pero hubiese sido mucho menor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Es cierto que si no hacemos deberes y el cambio climático te va a generar muchos más problemas. Pero el motivo crítico fue la deforestación, no el cambio climático. El cambio climático te da más números, que sea más intenso y más frecuente. Pero hay que tener el territorio en condiciones. Y la alta montaña no puede estar así, pero la siguiente. Pero volviendo a nuestras situaciones, en los análisis, digamos, hídricos, se observa, digamos, una cosa bastante curiosa, y es que el Ebro, sin haberse reducido la precipitación en el Valle del Ebro, se ha reducido en otras zonas, pero allí no, desde el año 60, ahora el caudal del Ebro baja la mitad. Y además de una forma muy repentina en los años 80. Es cierto que hay algo más de extracción, pero eso no lo justifica. La causa, el señor de Bután. Se reprobó mucho, se expandió el bosque mucho, se abandonó mucho la agricultura, con lo cual esa vegetación muy densa se queda mucha agua. Cuando caen 10, llueve un poco, pero no llueve así fuerte, ¿dónde se meten los jabalíes? Nada más denso, y el ganado sí está en el monte, nada más denso porque no se va a mojar casi. Y toda esa agua no llega al suelo. Y al final decimos, si aquí llueve 700 milímetros, sí, pero ¿cuántas veces ha llovido 10 milímetros o 15 y no llega al suelo? En centros densos. Eso es agua que no está disponible, se evapora. Por lo tanto, y eso lo hemos estudiado, en la universidad está Antonio del Campo y otros especialistas que trabajan mucho en eso. Esto no es interesante, pelado, porque entonces, como siempre estamos en la ladera, el agua se va y erosiona. Esto consume mucha agua por la cantidad de lo que llamamos elementos finos, ramas, cortezas, piñas y demás. Si está abierta la vegetación, con el consumo no llega al suelo. Y nos interesa una estructura, quizá no tanto como esta, sino un poco mixta, una densa bastante cerrada, es la estructura ideal, en la cual los árboles no se toquen, con lo cual es más difícil que haya un incendio de copas. Y los elementos que queman son los elementos finos. El árbol gordo no se queman elementos finos, por lo tanto, minimizar los elementos finos, concentrar el crecimiento pronto en pocos árboles gruesos, grandes, que más resisten a los vientos, insectos y demás, y eliminar todos los elementos finos que nos van a generar el problema del incendio y la pérdida de agua. Y una estructura algo abierta. Eso es la opción ideal para el agua. Pero si vamos a ver biodiversidad, esto es un típico monte mediterráneo abandonado de 40 años. Aquí ves que hay biodiversidad. Ahí no, si la biodiversidad se suele pedir por los pájaros. Digamos, un ingeniero aeronáutico lo explicará claro, ahí no puede volar un rayo. Ni un dron ni nada, no se puede, está bien agarrado. Si aquí dejamos los mejores árboles y dejamos uno cada 3 metros y todo además a biomasa, a lo mejor a la siguiente vendría algo de madera o la otra. Pero empezará a haber mucha más vegetación abajo, podremos pastorear, cambiar completamente y será mucho menos combustible. Por tanto, hay mucha sinergia con las otras funciones. Y por lo tanto, ya llegando a los mensajes finales, hemos de ir buscando
una serie de prioridades, y voy a comentar unas forestales y otras más genéricas. En el ámbito forestal, y visto también lo que ha coincidido también antes Fernando, teniendo en cuenta que nuestras montañas son generalmente de propiedad municipal, el resto del territorio no, el 30% que es propiedad municipal en España está fundamentalmente por encima de la cota 1000 y algo, como regla general, más la zona de Arenales de Huelva, Cádiz, que tiene otra historia, y por tanto, en estos casos, si tenemos una anomalía, los que son alcaldes, a que son los responsables del urbanismo. Realmente el urbanismo, la relación del territorio es una competencia autonómica. Pero una vez se aprueba el plan de ordenación urbana que aprueba la comunidad autónoma, ustedes ejecutan. ¿Por qué no pasa lo mismo en lo forestal? Que creo que es quizá menos crítico que el urbanismo. Lo lógico sería que empoderar a los titulares y que los ayuntamientos propietarios gestionasen sus montes ejecutando el plan de ordenación. Si no hay que, no saltándose nada. Que hay que cambiar una cosa, pues se hace un ejercicio de idea que por esta razón proponemos que aquí, en vez de utilizar el acero sucesivo uniforme, hagamos por bosquetes porque no sé qué. O habrá que retrasar esta corta final por esta razón o adelantarlo por esta y ya está. Y se aprobará o no y ya está. Pero eso sería lo lógico porque estamos en una inercia decimonónica, no franquista, decimonónica, de tutela a los municipios que no tienen mucho sentido. Además, aquí lo que pasa es que la Junta con el tema de incendios ha tenido una situación muy difícil. Pero antes del incendio me consta que estaban pensando en buscar otro sistema de gestión porque, aunque han mejorado, la única comunidad autónoma que ha mejorado sustantivamente la gestión pública, al menos en algún indicador como cortas, de casi todas han recortado las cortas en montes públicos, de ayuntamientos, todo el resto de España, aquí se ha aumentado, eso ha ido bien, se hacen muchas más coladas que antes, pero ya no llegan, operativamente no llegan. Y además se sustenta una generación de compañeros de mi edad o algo más que están a punto de jubilarse y no ven que los más jóvenes vayan a querer trabajar tanto para cobrar lo mismo. Porque el tinglado está montado que el menos riesgo tiene va a cobrar igual y por lo tanto, por lo que comenta Fernando, muchas veces viene porque no quieren tener problemas. El primer monte alto de frondoso de España ordenado es el Castellano de Bas. La alcaldesa no quería por los turistas tener problemas, ni ingeniero tampoco, no se gestiona. Y así están igual de bien. Eso es la perversidad de la administración, porque hay una situación que si no haces no pasa nada. A los médicos no nos pasa igual. A los médicos tienen que sopesar el riesgo de actuar o no actuar. Pero por desgracia nos han trasladado el principio de precaución ambiental que estaba previsto para la contaminación y la minería a una actividad de un ser vivo. Y eso es un error. Y aquí también habría que sopesar respecto a si tú no haces nada, ¿qué pasa? ¿Sube el riesgo de incendio un 50 o 100%? Eso es asumible. Mientras no se sopese, vamos mal. Pero bueno, y obviamente, complementariamente a la anterior intervención, creo que es fundamental aprovechar los recursos Next Generation para, en todos los pueblos, que tengáis monte, redes de calor municipales. Eso sería urgente, porque lo costoso no es la parte de la caldera, es levantar las calles. Eso es lo que es costoso. Y dejarlo ya hecho ahora que hay ese dinero, como hubo el plan E, después costará mucho. Y eso ya os genera, que es lo que debe hacer este tipo de recursos, un dividendo histórico, o sea, permanente. Porque el momento que suministréis con calor y no haya falta que pasar por electricidad o gas o tal, el calor, que además estáis en zonas frías, lo tendréis a muy buen precio. Habrá una demanda para la madera que no sirve para nada, de mala calidad, a poder hacer más gestión forestal. Y esos son empleos. 2, 3, 4 personas en el monte todo el año. En los días de semana, que es lo que interesa, no el fin de semana haciendo de camareros. Y toda la parte técnica, porque una caldera necesita 2 personas de mantenimiento, o una persona, todo eso, en vez de exportar ese recurso de gasoil, de fueloil o de gas o de electricidad, lo tenéis vosotros mismos. Y luego además es un gancho importante para atraer otras inversiones, porque la red de calor tiene la gran ventaja que tú puedes, igual que la electricidad, entrar y salir. Y hay empresas, industrias, que requieren calor y a veces les sobra. Y por lo tanto puede entrar y salir. Y puede ser un incentivo de decir, no, es que aquí el megavatio de calor me lo ofrecen a un precio que en la ciudad no tengo. No vais a poder meter aquí una gran industria, pero pequeñas cosas, desde panadería, redes de panaderías y demás, perfectamente. Todo lo que necesita calor. De hecho, el gran problema que tenemos, los reyes valencianos, pues hay un lío brutal en Castellón con todo el tema de las azulejeras, con el coste de la energía actual. Y eso que tiene una regasa
una planta de regasificación y todo eso. Es horroroso el instrumento puede ser competitivo. Es verdad que no tenemos tanta biomasa en esa zona. Y luego, en las zonas donde tenéis todavía el uso comunal, pues generar una gobernanza clara y moderna en la cual se empodere a los órganos de gobierno para que decidan en qué invertir. Ya sé que en muchos sitios ya ni se distribuye porque está un poco, bueno, pues que esa junta decida lo que va a hacer, si va a reinvertir una parte del monte, podría ser para mejorar donde haga falta, pero sobre todo también actuaciones de interés general y si acaso distribuir lo de la red de calor y su mantenimiento sería de este tipo. Y solo hacer y conseguir un tratamiento fiscal que solo hubiese fiscalidad, que no digo el IVA, si el IVA es un impuesto vamos todos, pero fiscalidad en el caso que se vaya a distribución. Pero mientras no vaya a distribución, si va realmente a arreglar una ermita o a mantener la red de calor, pues no tendría por qué. Obviamente no se le puede poner al vecino la energía a cero, eso puede poner un tercero que tendría que ser testimonial. Eso no tiene ningún. Lo siguiente. Y obviamente en las zonas de propiedad privada, sobre todo digamos del Duero para el norte y en el Mediterráneo, abordar el tema del minifundio, abordar el tema de los puntos de socio, que la reforma que se hizo en el inicio no es suficiente, y qué hacemos con las fincas abandonadas. Más recursos para mejorar de bosques, en muchos sitios no dan los bosques para cubrirlos, el abordar lo que llamo productos volátiles del bosque, es decir, ya sé que aquí estáis avanzando con las setas, pero todo aquello que es fácil de robar, hay mucho apropiación. Y ver la forma en la cual podemos separar si alguien va a cogerse un kilo de setas o un poco de lo que es, o 4 castañas en las zonas que hay, que de quien va realmente a hacer negocio, aunque sea en negro. Eso hay que separarlo. Mi opción siempre ha sido el tema del acceso al monte, la forma más fácil. El que va a pie no puede llevarse mucho, la camioneta sí, y que el monte de repente no encuentre ninguna lógica. Tiene muchas discusiones con los amigos y compañeros de Castilla y León. Su día lo pusimos en la ley básica de montes y luego se lo cargaron. Realmente en el monte, muy pocos caminos deberían estar abiertos al público para ir motorizadamente, y con eso podemos ya, es como Al Capone, que lo pillaron por tema fiscal y no por los primeros que había hecho, pues por ahí ya todas las camionetas se han acabado porque nadie va a salir con 100 kilos andando 2 kilómetros por el monte. Pero bueno, hay varias soluciones, pero abordar ese problema, y nadie roma madera, algún caso hay, pero es raro, o corcho, pero en cuanto es algo volátil, hay muchos problemas, y eso no puede ser, es el propietario y la ley lo dice muy claro. Y también el tema de los servicios ambientales. Antes comentaba que Dios se lo pague. O sea, esa función de evitar que los envases se pierdan y la erosión. Todo ese CO2 que los bosques secuestran. La regulación hídrica, la biodiversidad, los paisajes. Antes ponía una foto de Tramontana de Mallorca, que son montes privados. Todo eso es gratis. Pues no puede ser. De hecho, ahora hay muchas empresas que quieren repoblar, buscando como locos dónde repoblar. Pero si ese CO2 que van a secuestrar lo está haciendo nuestros montes 100 años y nadie se ha dado a nosotros. Eso no puede ser. Y antes de entrar en detalles, realmente lo que sería interesante sería realmente regularlo jurídicamente con juristas y no con especialistas ambientales, que son bastante más sesgados. El concepto de la tenencia, de quién es el responsable, quién tiene. ¿Cuáles son umbrales? Habrá ciertos umbrales mínimos que digan, bueno, por eso, como si te ponen el rótulo de la calle en tu calle, pues te lo comes en tu casa, porque toca el rótulo de la calle. Pero la referencia es muy importante. Por ejemplo, en Sudáfrica, pararon las regulaciones, había un tema racial y de propiedad también detrás, pues decir, no es que consume mucha agua. Claro, entre los blancos y los negros se había cargado toda la vegetación. Claro, si repoblaban es que llovía, si llueve bosque. Claro, tú no puedes deforestar y luego decir, no, es que el cálculo del consumo del agua es a base de un terreno deforestado, ¿no? Tendrás que decir, bueno, ¿cómo era la relación original? ¿Qué agua consumía? Y por tanto ahí empezamos a hablar de la diferencia. O un principio que es muy perverso, que es el que se aplica en el tema de cambio climático y bosques, adicionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Si os contrato mañana, ¿cuál será mi sueldo? Típica negociación de arranque, ¿no? Una vez ya han dicho, va, me interesa a usted, tal, no sé qué. No, le pagaremos, usted tiene que hacer esta productividad el año que viene. Empezar a cobrar si, además de lo que tiene que hacer y el 10% más de productividad que esperamos que consiga, a partir de ese incremento empezar su sueldo. Y el resto del año trabajará gratis. Y si usted no consigue aumentar la productividad un 10%, encima pagará por trabajar. Eso es lo que hoy es el principio de adicionalidad perverso que ha conseguido el mundo ambiental en el tema de cambio climático.
Es perverso. Es decir, si España secuestra un 20% más o menos, como secuestremos algo menos, ya tenemos una carga. Y lo único que podemos intentar argumentar es que, de hecho, la ministra está intentando ahora, es que con cambio climático vamos a poder secuestrar menos, tal, para que no nos cojan. Pero ¿qué ocurre? Que el que plante en un sitio que no había bosques hace 30 años, de cero. Y además se le da adelantado, y si luego aquello fracasa en una relación estrepitosa, con la de Ateca, haciendo eso han quemado 15.000 hectáreas, de acá repoblar la misera española, nunca había pasado nada, ni parecido. O sea, al que entrada, al que recuerda lo que está pegado, se le paga por adelantado, para algo que no sabemos si realmente va a funcionar o se va a quemar o qué va a pasar. Y el que lo está haciendo está obligado y encima grande. O sea, es algo, punto de vista ético y jurídico, una barbaridad. Obviamente hay que priorizar contrariamente a los que lo han hecho toda la vida. Porque además, si la gente ve que no son tontos, eso pasa igual aquí que en los países del sur, que los que tienen bosques están satisfechos, como estabais hace los años 50 con la valía, la gente plantará en otros sitios. Si ve que allí solo vienen espacios protegidos, se abandona y la gente emigra, dirá, y es para que te quiero, por mucho que me den un caramelo. Ya vemos todas estas repoblaciones cuando en algún sitio salga el propietario y diga, ¿y qué pasa cuando haya que pasen 30 años? Resulta que no haya pedido ni la firma y sea todo un... Encima dice que repoblar con drones, que no funcionan. Y muy importante también el reconocer que nuestro paisaje, nuestro territorio, es un territorio de una herencia cultural y social brutal. Que no hay ecosistemas, son socioecosistemas, que han evolucionado muy estrechamente. La de esas es un caso excepcional y por lo tanto no podemos tratarlos como si fuese algo virgen. No, es algo que no tiene nada que ver con lo virgen, tiene un componente natural y un componente social. Y eso es lo que de alguna manera nuestra legislación, nuestra mentalidad todavía no lo ha integrado. Y por lo tanto, lo que hay Fernando es echar al ser humano. Es ese garantero que ha mantenido ese paisaje, como lo va a pensar. Y obviamente también certificar los productos y servicios forestales, eso tengo que insistir, como representante de la certificación AP. Y obviamente si podéis, vamos a apostar por la nuestra, que está hecha de abajo arriba por el sector, pues mejor que la competencia, pero en todo caso, mucho mejor que estén certificados, mucho mejor que otra cosa. La siguiente. Y en el tema más general, pues quizá por que he vivido 10 años en Alemania, yo soy muy partidario, y es un país que territorialmente está muy equilibrado, creo que la comarca es fundamental, tanto en el sentido político como en el sentido de capital comarcal. Ya sé que a veces es duro para los pueblos que no son capital comarcal, pero si ese dique no aguanta, ya solo queda la capital provincial. En vuestro caso, a lo mejor Aranda, porque está en un eje de comunicación. Pero el dique de la capital comarcal es fundamental, porque desde ahí se puede trabajar ahí y vivir en un pueblo de la comarca. Pero como eso no ocurra, ¿quién va a vivir allí los centros semánticos? Y en algún sitio hay que concentrarse y dejar de que todos estén en la capital de la provincia, que es algo bastante anómalo. Además, de hecho, los notarios están, los jueces están, la sanidad está, en fin, o sea, ellos en ese sitio siempre han estado, pues hoy con teletrabajo y demás es más posible. Luego un tema que oigo muy poco en los debates de población, que es las condiciones de acceso al crédito. Ya sé que estáis mucho con el tema fiscal. El acceso al crédito es muy discriminatorio para vosotros. Si vais a las tasaciones que obliga el Banco de España a los bancos y cada día hay menos, con lo cual hay menos competencia, cualquier edificio como este que no está en ámbito urbano, si buscáis hacer una hipoteca aquí, os tasan a cero el suelo. Y el derecho constitutivo también existe. Es decir, o sea, esos son... Y tenéis que devolver, sobre todo si tenéis cierta edad, que mucha gente ya la tiene, enseguida os dicen, no, usted tiene que pagar hasta los 65. Igual, si alguien tiene 50, tiene 15 años para hacer una hipoteca. Eso supone que solo el capital, sin los intereses, y es el 7 del 8. ¿Qué rentabilidad tiene que dar un negocio para devolver? Y mucho está vinculado con el tema inmobiliario, quieras que no de una manera u otra. Para poderlo devolver, tienes que tener una rentabilidad de 20. Así. O sea, es realmente imposible. O tienes dinero o no puedes. Y eso es una discusión que es una cuestión, una norma que además hace una entidad que no es democrática, porque nadie elige el Banco de España, que no tiene ninguna lógica y que hace muy difícil la inversión en el mundo rural. Porque además la gente no vende los objetos a precios tirados, puede haber una situación excepcional, pero en general está hablando por la demanda de los que sí que tienen dinero de las ciudades que les gusta ir comprando cosas,
pues está caro. Entonces, claro, si las condiciones de financiación son muy inadecuadas, pues es una discriminación muy potente. La fiscalidad diferenciada que defendéis, obviamente, el abordar qué hacemos con los terrenos abandonados de propietarios pequeños, tanto en ámbito urbano como forestal y agrícola, y también el hecho de que de alguna manera al final pagan justos por pecadores, es decir, la normativa ambiental y urbanística es tan estricta, y más en sitios que hay mucha de utilidad pública o espacios protegidos, Natura 2000, que al final todo es tan difícil que es imposible. Es decir, lo que has presentado tú de claro, necesita pues una instalación mínima para albergar sus cabras en medio del monte. Eso en muchos sitios es hoy en día, aunque haya unas ruinas, misión imposible. Pero resulta que, claro, hacer de repente, transformar al lado de Madrid 100 hectáreas en un centro comercial es facilísimo. O como ya está destrozado, eso no puede ser. Y esto tiene que haber de alguna manera cierta flexibilidad, decir, que si tu municipio es el 80% o 90% del catálogo, pues se puede descatalogar un poco porque hace falta, es decir, o sea, no, la función pública no va a desaparecer porque se saquen 4, 5, 6 hectáreas para hacer una actividad industrial que genere puestos de trabajo permanentes. Por lo tanto, ahí tiene que haber una mayor flexibilidad a quien ya protege mucho y aporta mucho. Porque además los proyectos de estas situaciones son pequeños. Muchas veces la normativa es igual para todo. Que es una cosa que yo critico mucho del ecologismo. Hay fondos solo ayudan a los grandes. Porque las normativas son tan estrictas. ¿Por qué la tendencia a las macrogranjas? Porque comemos la misma cantidad de carne, un poco menos, y obviamente al final hacer tantos apriscos para ganadería extensiva y luchar contra el lobo y pitos y flautas de 100 ganaderos es más complicado que hacer esa carne en un sitio concreto, que se hace declaración de impacto ambiental, se aprovecha hasta en biogás y acaso y el ciclo cerrado. Lo que no podemos querer lo mismo es lo contrario, es decir, si quieres ganadería extensiva, que es mucho más saludable, pues tendrás que controlar al lobo, no podrá ser que haya la población que sea, pero que está controlado, tendrás que hacer unos permisos razonables, tendrás que estar al lado de ellos, pero quejarte de las macrogranjas, pero hacer la medida imposible de los extensivos, pues como que no es. Ya vinculado con esto, cuando compramos pescado, aunque no sea zona de desarrollo de pescado, pero los españoles son bastante consumidores de pescado, ves, desde hace muchos años, acuicultura y pesca normal. ¿Por qué no hay un label igual en la ganadería? Porque aquí sabemos que la carne es de donde es, y en Extremadura también, pero lo que vimos en un sitio como Valencia, donde no hay tradición ganadera, porque casi por desgracia se ha perdido la extensiva toda, pues la carne que te venden en los sitios es horrorosa. Es decir, no les quiero que para un poco más, pero se ve que es extensivo. Porque antes sabías, ahora solo te queda el potro. El ovino, ya con el tema de la mancha de los quesos, casi todo es intensivo igual. Pues un label ayudaría mucho. Y luego un tema también muy vinculado estáis con el tema de frutos rojos y demás, o sea, la agricultura española se ha obsesionado, esta zona eran ganaderas y forestales, la agricultura, la investigación, el Ministerio de Agricultura se ha obsesionado siempre los productos de primor para exportar al resto de Europa. Está bien. Pero igual existe el final de la temporada, que aunque no sea tan extremo en precios, existe. Y luego viene un periodo, porque me perjudico a decir las naranjas, pues que solo hay naranjas y mandarinas, y poco más. Bueno, pues en el tema de frutos, mirar todos los frutos que puedan aportar estas zonas a final de temporada, en otoño, septiembre, octubre, noviembre, que se van acabando los frutos de verano, y diversificar es un mercado importante. El tema de las patatas de montaña, que están además de muy buenas, tienen la gran ventaja que brillan poco porque son más tardías, en primavera, hasta que vienen las nuevas. Y sobre todo el vino. En Solana, el vino blanco tiene una oportunidad enorme. Y aquí vemos otras a lo que un expresidente alemán, Reinhard Weizsäcker, denominaba la dictadura del status quo. Si queréis poner viñedo, salvo que sea para uva, que estoy hablando de vino, resulta que tenéis que pagarle a un señor de Valdepeñas para que arranque. ¿Por qué? El vino, ¿por qué tiene que estar intervenido? Es un producto de lujo. Mercado libre. Ya está. No, hay que pagar. Claro, más. ¿Qué tienes que comprar el terreno? Plantar las semillas, esperar 8 años, hacer enología, porque también habrá que hacer enología, y ir a pagar desde la mancha para que arranque como el tema de los taxistas de los farmacéuticos antes. Un derecho, por nada, yo me jubilo, no me llevo nada, y no me falta de gente. Pues nada. Eso es importante. Pero aún así, no solo por cambio climático, es que la gente hoy en día come cosas más light, porque no está picando piedra. Y además viene en zonas más cálidas, esa es la realidad. Con lo cual, demanda más vinos blancos. La montaña en vino blanco es muy adecuada. A 2000 metros no, pero a 1000 milianos se puede.
Y el vino es el mejor cortafuego, porque lo que nos interesa para dar el fuego son zonas verdes en verano. El cereal es el peor, incluso los almendros, y hasta los olivos en años malos, pero el cereal expande el fuego. No es muy intenso, pero si te escapas ya puedes ir detrás, porque no llegas. Con lo cual, el viñedo es increíble. Las zonas de incendios es que la tercera fila no pasa el fuego, porque el fuego hace así. Y si lo que coge está verde, no. Con lo cual, pero además es que el vino os trae turismo en épocas que no son turísticas. El enoturismo genera mucho empleo y diferencia. Y en la montaña cada lugar es diferente. En Valdepeñas, pues el problema que tienes es que todo es igual. Y encima tienen que tirar contra el mildiu, porque es muy húmedo en verano, a veces se queda ahí en la nubeta. Mientras que lo hacéis en ladera no tiene problema de mildiu. Pues es un vino ecológico. Con lo cual, el vino no es de lado, pero es una opción muy interesante en todo terreno que sea más bien seco, carasol, y que no se quede enganchado a la niebla cuando hay hojas. En invierno es igual que haya niebla, porque no hay hojas. Pero puede hacer unos vinos increíbles. Y además no es el valor, es todo el ciclo, que además incluso tecnológicamente tiene que ser un enólogo. O sea, es reforzar puesto de trabajo de nivel. Obviamente, una cosa que yo también no entiendo es, primero, entre la LOCSE bajar el instituto a 12, pero luego, con los requisitos tan extremos que se ponen a los institutos, tenemos zonas con 100 kilómetros y no un instituto. Eso no puede ser, porque eso mata la descontinuidad familiar. O sea, de Cuenca a Albarracín no hay un instituto. En Tragacete y Beteta tenía que haber un instituto. Aquí no conozco las condiciones. Porque eso es condenar la Serranía de Cuenca a la muerte. También le pusieron un parque y resulta que a la ordenación hay que dejar un 40% de color. ¿Por qué? Si no lo pagas, o sea, es que no tiene ningún sentido. Si están los montes protegidos es porque estaban bien, pues mantén la gestión. Pero eso, o sea, el tema de que institutos, además, en Escocia no nosotros tienen islas y tal por el teleeducación, pueden estar en la escuela y tener ciertas clases un poco especiales online, si lo hemos hecho en el confinamiento. Pero ese es un punto, yo creo, de los peores que afecta a la exploración de este país. La familia tiene que irse a la capital de provincia para darle estudios a sus hijos y ya montado. Ya no continúa demográfico. Porque los que vienen sin hijos, cuando se mueren no hay reposición. Y por tanto tiene que haber una distancia máxima de instituto a donde vive la gente. Y luego de internet de calidad también, porque en muchos sitios pues, no es el caso del presidente. Vamos acabando. Y por tanto se apuesta a la gestión forestal. Y aquí tenéis una foto de Navafría, que es un pinar, luego vemos unas cifras emblemático, porque se empezó a ordenar en el 1895 y se ha gestionado constantemente de una forma, digamos, continuista, por tanto ahí podemos extraer conclusiones bastante certeras. Y los gestores han tenido la buena idea de dejar algún pequeño radar sin gestionar. Sin gestionar con gestionar. Yo no veo nada que pueda ser mejor eso que esto. Nada. Ni biodiversidad, ni evitar plagas, ni producción, ni trabajo, ni nada. O esto es en el Mediterráneo, en concreto en Castellón. El pino de Pensis y también el pinaster de aquí, cuando se quema, regenera mucho, porque tiene piñas serotinas que se llaman. Y en el de Pensis salen unas densidades que es como un campo de cereal. Esto tiene 20 y tantos años de incendio del 93, casi 30 años. Mira cómo están los pinos. Eso es un horror de incendio. De hecho, la foto que ha sacado Fernando antes, una ladera era eso, de Pensis por incendio. Es urgentísimo hacer ahí tratamientos que ahora además podemos aprovechar esa biomasa. Y dejar eso, un árbol cada 3 metros. Si cuando los plantamos uno cada 3. Y que puedan crecer y hacerse grandes. Sí. Por tanto, apostar por la gestión y por la cinegética. Tenemos las poblaciones de ciervos, o sea, de ciervos cortos y demás, y de jabalíes desbocadas, con una carne muy buena. Pues podrían intensificar esa actividad cinegética y aumentar recursos. Sí, la siguiente. Bueno, y en el tema forestal, me había olvidado recordar que a diferencia de la agrícola, tiene un gran valor añadido. Si veis todas las zonas cerealísticas, ayer vi a Calatayud a Soria, en el camino no hubo ningún sitio para parar a tomar agua. Zonas cerealísticas. Las zonas forestales, pese a todo, tienen población. Porque no es el rendimiento del bosque, es que la madera multiplica por 10 su valor. El cereal no. La agricultura en el vino sí que lo hace. Pero en muchas cosas una manzana coges y la comes. No hay valor añadido. Por tanto, desde el punto de vista agrícola, de la producción estricta puede valer más, pero cuando vamos al valor añadido que se genera en la zona, no. En cambio, la actividad forestal puede generar grandes valores añadidos.
Y se puede decir, bueno, antes había la pregunta de cambio climático, es que si generamos más nos vamos a quedar sin función de secuestro. No es verdad, si nuestro reto es gestionar lo que tenemos. Esto es una foto, es el caso de Cataluña, porque lo tienen los datos recientes. ¿Cómo ha evolucionado las existentes, el stock de madera de los bosques catalanes en 45 años? Se han triplicado y el bosque crece poco. Y estamos en zonas que son un poco secas, mediterráneas. O sea, el tema aquí no es que no vayamos a secuestrar, es que si nos pasamos, como decía antes, de que tiene alta tensión o baja tensión, si nos pasamos de un extremo al otro, nada es conveniente. Como decían los romanos, el veneno es la dosis. El crecer tanto nos va a llevar a que de repente tengamos un mega incendio y perdamos todo. Si ahora empezamos un poco a achatar este crecimiento y a aprovechar más empleo y bosques más estables y más resilientes ante el cambio climático. El siguiente. Y aquí os pongo esa prueba, mucha gente dice, deforestáis, esquimáis los montes, tal y cual. Hace mismo estaba en discusión con uno decía que en Almería hay unos bosques ahora que hace 20 años, para mirar y no sé qué, Global Forest Watch y no sé qué, digo, no, usted tiene que venga al inventario forestal, que esos tíos no bajan al monte a medir. Entonces cualquier árbol que desaparezca parece que no hay, pero debajo está el pino. Bueno, pues en este monte, en estos 125 años, 115 años, datos desde el 12, de lo que había entonces, ahora se ha multiplicado por 2. Pero es que las cortas han sacado 3 veces y medio lo que había a finales del 19. Que es el modelo que tenéis aquí también. Pero aquí lo empezaron antes y lo tenemos con mucha documentación. Con lo cual, no hay un agotamiento, es una cuestión de negocio permanente que quizás la sociedad moderna urbana no lo entiende. Pero igual lo hace un ganadero, aunque sean ciclos más cortos, y va mejorando cada vez y reproduce los mejores ganados y no los peores. Y para concluir, y por eso empezaba reconociendo la labor de Tu Voz en Pinares, la comunicación es clave. Y eso requiere una comunicación realmente profesionalizante. Si queremos que nos respeten en nuestros ámbitos correspondientes, hay que respetar que la comunicación es un tema de profesionales. Y por lo tanto, es importante que sea estratégica, que sea profesional, que sea perseverante y sea priorizada. Y eso es importante porque estamos en un contexto de pérdida de raíces rurales en todo el mundo. Solo África todavía tiene una mitad de población urbana y está acelerando su emigración a las ciudades de forma enorme. Y porque el mensaje nuestro va a ser siempre un mensaje positivo y matizado. Y eso es muy complicado en comunicación. No sé, es muy fácil decir que el mundo se hunde. Eso lo otro no. Una opción es aprovechar los días internacionales, el 29 de marzo el de los bosques, pero hay muchos otros más, y irse convirtiendo polos de referencia solventes. Es decir, cuesta, pero al final los periodistas buscan a las instituciones, a la gente que les dé comunicación solvente. Y por tanto, trabajarse eso es muy importante. Y luego, antes era difícil, porque si vivías a saber dónde, no tenías acceso a los medios, los periodistas de la ciudad, había además un gap, una gran diferencia cultural, era muy complicado. Y la gente del mundo rural tiene muchas dificultades de acceso digamos, a esos medios de naturaleza urbana. De hecho, Estados Unidos, que es un país donde se prohíbe subvencionar a la sociedad civil, lo cual creo que es muy sano como concepto, la única subvención que había en cada estado era una entidad para reforzar esa capacidad de presencia política, pues es un país donde hay muchos referéndums y demás, de esa gente del rural profundo en la sociedad urbana, para romper ese estado. Bueno, pues hoy, con las redes sociales, eso se ha roto. Se han hecho muy democráticas. Y que haya una gente, que haya unos pocos que sean activos, bueno, pero la otra gente que cuesta la utiliza. Un like o lo que sea. Y no sois tan pocos. Y tenéis una parte de gente que tiene un origen en las ciudades también, o que intelectualmente o emotivamente lo comparte. Con lo cual, hay medios hoy en día para estar ahí. Y los que hacen ruido también son 4 gatos, ¿eh? O sea, cuando salieron las manifestaciones de marzo de Madrid, salieron unos cuantos animalistas y no bastaban ni la entrada de una casa. O sea, pero hace mucho ruido, pero los medios están abiertos a todo. Y los incendios nos ofrecen, por desgracia, una ventana de oportunidad de comunicación muy potente. Y este verano, yo creo que también hay que ver las cosas positivas que pasan, sin que hubiese ninguna coordinación en absoluto entre una serie de actores corales que no estaban coordinados, me consta porque he sido uno de ellos, o sea, por tanto, no ha habido coordinación alguna. El mensaje ha sido el mismo, con un poquito de acentos diferentes. Pero el mensaje es el mismo. Si lo decían en catalán, los dirán en euskera o en gallego o en valenciano. O en canario. Pues
Eso es una ventaja. Si no hubiese una única entidad con un único portavoz, no hubiese sido igual. Por lo tanto, es importante. Y se ha ido, y de hecho hubo a mediados de agosto una especie de pushback, o sea, una reacción del sector más duro ecologista, porque no le gustaba el mensaje. Empezó que si cambio climático, que si no sé qué, tal y cual, me da a distraer. Pero el 90% del mensaje ha sido. Por tanto, hay que perseverar y aprender de esta situación. Y lo segundo mensaje final es que hemos de prestar mucha más atención a la dimensión social y cultural de los bosques y del territorio. Es un tema, de alguna manera, nos hemos, primero, pues en el pasado, pues había que pensar en la economía, porque de eso se vivía, cuando teníais el pino en los años 50 muy buenos, el país estaba en un subdesarrollo que tenía que salir. Luego se pasó al tema ambiental, fruto pues de muchas razones que también eran necesarias, pero en esa dualidad es muy estéril. Esto es un triángulo como el de sostenibilidad. Y en la pata que falta para realmente tener una visión equilibrada es la social y cultural. Y toda la labor que hace Antonio con sus carreteros, recuperando los hornos de pez y todas las costumbres históricas y demás, de los propios bueyes, es importantísimo. Pues es un legado cultural. A veces inmaterial también, de ese último pastor que se jubila y tiene los conocimientos. Por lo tanto, el concepto de crear capital social es muy importante. Y ese capital social lo estáis haciendo con esas redes, que a través de la tele, del diario, de las reuniones, eso es crucial. Y eso hace que, aunque estéis a 10, 20, 30 kilómetros, hoy en día con las comunicaciones que tenemos, el teléfono, un WhatsApp, no sé qué, no se está. Si estamos en comunicación con gente que hay que veces pensar, no, que este está al otro lado del Atlántico, en Asia, y no lo voy a interrumpir a las 3 de la madrugada. Ahí en red podemos estar a distancia. Y el capital social es fundamental. Visibilizar las comunidades forestales. Yo, digamos, cuando tengo debates siempre insisto, sí, es igual, a mí la empresa de la comunidad de ciudades de Encenes me la recompensa. Pero ahí detrás hay 400.000 pequeños propietarios gallegos que viven del eucalipto. Como si viviesen de la leche. Y son los que sostienen un territorio, y no puedo pensar que es igual. Es decir, ¿es un productivista? No, es que para que en un pueblo pueda resistir la gente y tener una vida digna, pues habrá que pensar en la economía. Y que la gente se gane la vida. No para llenar los resultados de la gran multinacional, no, sino para que esa gente resista allí. Si no hago números, es que no somos ejercitos, vivimos de lo que cae del cielo. Y, evidentemente, apostar por toda aquella política que pueda reforzar la dispersión geográfica de la actividad económica y las estructuras técnicas. Y aquí os pongo pues, algunas fotos, por ejemplo, pues es interesante en ese tema cultural, cómo hemos descubierto el tema del uso del fuego por el ser humano, el fuego bueno, el fuego, digamos, de poca intensidad, básicamente porque en Australia y en Norteamérica, en el oeste de Norteamérica, el ser moderno, que ya escribía, que tenía estas cámaras de foto y demás, coincidió brevemente con la población autóctona, indios norteamericanos, aborígenes australianos, que usaban ese fuego como forma permanente, modus vivendi. Y pudieron sacar fotos y hacer un poco de información. Luego, cuando el poder blanco se estableció en los dos sitios y se lo cargaron todo, empezaron a reparar la incendio. Y de repente se dan cuenta, si esto es lo que había que haber hecho, que lo seguían haciendo en sus reservas y demás ilegalmente. Y ahora, pues, en el norte de Australia, por ejemplo, que se le ha empoderado a los aborígenes el que vuelvan a hacer los fuegos y han de ponernos a encender. ¿Por qué? ¿Por qué poner al fuego? Porque sabían que si mantenían el ecosistema diversificado y joven, producían más hierba y el canguro, que era su presa, tenía más que comer. Y si había un fuego, ellos podían salir, no tenían un helicóptero para salir, ni coche. Y en un incendio intenso de esos, el ser humano no corre tanto entre la vegetación como para unir un fuego. Por lo menos, sus presas y su quita. Y de hecho hay una frase de un gran especialista de incendios, Stephen Pine, que dice: los bosques no precedieron a los europeos en Norteamérica. A lo mejor hay nada así. Los bosques siguieron a los europeos. El paisaje norteamericano es un paisaje adhesado, con pinos grandes, abiertos, porque por ahí podían cazar, podían ver, estaban seguros. Árboles más resistentes a las sequías y demás. El fuego pasaba por debajo y no los quemaba. Por lo tanto, esos temas no solo son que nos interesa recuperarlos, que aquí también se hacía, lo que pasa es que entre esa sociedad neolítica y nosotros ha habido mucho tiempo y se ha perdido el tiempo. Pero eso, digamos, nos interesa aprender de eso, porque nos hace falta para construir esos bosques más resilientes que decía antes Fernando, pero en muchos sitios incluso por el legado cultural que hay.
Por lo tanto, también esa vinculación es importante. Por lo tanto, confío en no haberos, digamos, cargado de demasiada información y que tengamos un proyecto de cambio. Pues nada más.